Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. La Iglesia Tabernáculo de la Fe presenta un mensaje de esperanza. Quisiera, hermanos, hablar sobre el Salmo 119. Cada que pienso en este Salmo y lo que la iglesia vive, entendemos muchas veces los cristianos y muchas veces la juventud, en fin, los que comienzan en Cristo, me hace acordar de la parábola que el Señor habló de vino nuevo en odres nuevos. El Señor dijo que el vino nuevo hay que echarlo, hay que conservarlo en odres nuevos. Odres eran una especie de cuero, era donde echaban el vino nuevo, y cuando el vino nuevo se empezaba a fermentar, comenzaba a expander el cuero, y quedaba un vino delicioso. El vino, los catadores saben lo que es ese vino que es en cuero que se añeja. Pero si van a echar vino nuevo en odres viejos, ¿qué pasa con el vino? Se va a perder porque el vino, el odre se rompe. Por eso dice que tenemos que echar vino nuevo en odres nuevos. ¿Qué quiere decir eso? Yo espero que nosotros, que somos odres viejos, ¿sí?, nos renovemos hoy. Y quiero que cada uno de nosotros digamos, yo quiero ser un odre nuevo para recibir el vino nuevo del Señor. ¿Te parece? ¿Por qué no oras donde estás? Ora tú mismo diciéndole al Señor, Señor, hazme un odre nuevo para poder recibir el vino que tú quieres darme. Hágalo ahí. Ora, pida al Señor esa bendición. Señor, nos presentamos esta mañana delante de ti para pedirte que nos hagas un odre nuevo, Señor, para poder recibir el vino que tú quieres darnos a través de tu palabra, especialmente, muy especialmente a través del Salmo 119. Señor, a ti te plació, Señor, inspirar a David para que escribiera este salmo. Gracias, Señor, por lo que hiciste a través del rey David, de tu siervo David, de tu hijo David. Señor, tantas cosas bellas aprendemos de este rey. Y luego nos dejas tú a través de él esta inspiración divina especial, Señor. Que nuestros vinos, nuestros odres sean nuevos. La vida, el corazón, la mente, el deseo de cada uno es ser un odre nuevo para poder recibir el vino nuevo y entonces crecer juntos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, mis amados hermanos, estamos hablando, es parte de lo que hemos estado hablando estos días, de algunas cosas muy especiales, pero yo quiero que miremos un cuadro muy especial, un cuadro que es de un famoso pintor, Holman Hunt. Este cuadro es muy precioso porque es Jesús en la carpintería. Cuando tenía, antes de empezar el ministerio, unos 20 y pico de años, nada más, ustedes pueden ver, está en el taller de la carpintería. Él está en una tarde cansado de trabajar y estira las manos, pero el sol alumbra ya y hace que la sombra de él se penetre atrás. ¿Lo ven? ¿Ven la sombra? La sombra aquí está. Ahí está. Desde el trabajo está
esa fue la mente del pintor, que él nació para morir, nació para ir a la cruz. Y esta persona que está aquí es la madre que está con el cofre, con todo lo que le trajeron los reyes cuando él nació. Lo había guardado, ¿sí? Y ella está mirando la sombra y no se le ve la cara. Tal vez está asombrada, tal vez está preguntándose, porque como dijo mi hermano Manuel Lombo, el pastor Manuel Lombo hace poco, una espada traspasará tu corazón. Estábamos hablando en estos días acerca de algunos aspectos de la Biblia. Dijimos que la Biblia tiene toda autoridad. Es la autoridad suprema para el cristiano. La autoridad nuestra como hijos de Dios no es la constitución política de Colombia. No son la respetamos, las obedecemos, siempre y cuando esté en armonía con la palabra de Dios. Si en algún momento las leyes del país están en contra de la palabra de Dios, nosotros seremos fieles ¿a qué? A la palabra de Dios, porque es la máxima autoridad para nuestra vida. Leer este libro, hermano, lo he dicho, la carta de amor de Dios para nosotros, y esta es la máxima autoridad por la cual debemos regirnos, tú y yo, vivir por este libro. Pero no solamente es la máxima autoridad, sino que esta Biblia es inerrante. Quiere decir que no tiene error. No hablo de los traductores, tal vez algunos se han equivocado en alguna palabra, pero la Biblia en los originales no tiene error, y los traductores de los originales que quedan después de tantos años, han tratado de colocar en español lo que dice el texto en arameo o en hebreo o en griego. Tratan de ponerlo. Por eso es bueno leer varias versiones. Porque la Biblia es inerrante. A pesar de que nosotros no oramos. ¿Cuántos de ustedes oran por los traductores de la Biblia? Jamás oramos por esos. Yo recuerdo con Luciano Jaramillo, que fue el director de la traducción de la Nueva Versión Internacional, y después me nombró a mí como director para América Latina de la Nueva Versión Internacional. Luchaban los traductores, hablaba con él, luchaban los traductores para traducir exactamente algunas palabras. No se puede traducir exactamente, pero buscan la equivalencia dinámica en cada idioma para acercarse lo más posible, porque la palabra es inerrante. Y por eso no se puede interpretar la Biblia con un solo texto, sino que hay que leer todos los textos que tienen que ver con el tema que se está tratando para poder entender exactamente lo que el Señor quiere. Pero no solamente eso, sino que tiene otra circunstancia, otro aspecto. La infalibilidad de la Biblia. Es imposible que se equivoque. Es muy unido a la inerrancia de la Biblia. ¿Recuerdan el segundo de Timoteo, capítulo 3, cuando San Pablo le dice a Timoteo que la palabra de Dios es, Pablo lo dice allá en Hebreos, es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos. Pero en segunda de Timoteo 3, 16, ¿qué dice? La palabra, las Sagradas Escrituras fueron inspiradas por Dios. Por lo tanto, es útil para enseñar, para corregir, para instruir, para redarguir, para que el hombre y la mujer de Dios sean enteramente preparados para toda buena obra. Esa palabra que tenemos no solamente es infalible, sino que también es inspiración divina, por lo que dice en 2 de Timoteo 3, 16. Y además de eso,
La palabra es la verdad. No hay ningún libro que pueda decir estas 5 cualidades que tiene en su escrito. No hay ningún libro de ninguna religión, de ningún sabio, de ningún maestro, de ningún políglota, fuera de esa Biblia, de la palabra, de la Biblia que tú tienes, la Biblia que tú lees todos los días, la Biblia que con cariño, con amor la estás estudiando permanentemente. Esa Biblia en primer lugar, es autoridad. En segundo lugar, es inerrante. Tercera, es infalible. Cuarto, es inspiración divina. Y en quinto lugar, es la verdad. Recordémoslo bien para que el Señor nos ayude a atender lo que pasa. Hay muchos peligros. A 8 días hablamos de los últimos tiempos y hablamos de lo que se sucedía en los últimos tiempos. Ahí precisamente en la segunda de Timoteo capítulo 3. Lo miramos hace 8 días. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que en los postreros días habrá hombres? Y luego dice una serie de situaciones con los hombres. Porque la ideología de género está penetrando en la tierra. Son los días más peligrosos, lo cual nunca antes en las leyes, como un occidente especialmente influenciado o inspirado por la palabra de Dios, creció y se desarrolló a través de la Reforma y nos llevaba a vivir una vida muy diferente. Hoy el humanismo secular se ha penetrado inclusive en la iglesia, penetró la educación, está en las universidades, está en los colegios, está en las escuelas, está en los textos escolares, está en los libros que se leen, está en la televisión, está en la radio, está en todos los medios de comunicación. El humanismo secular. Y comienza a penetrar a la iglesia. Comienza a penetrar a los redimidos por la sangre de Jesucristo. Y por eso tenemos que volver a la Escritura. No lo que dice, algunos ven la noticia, dicen, la noticia dice. Pero pregúntese, seguro que lo dice. No digo que no, pero ¿está en armonía con la Escritura? Si no está en armonía con la Escritura, escúchala. El hombre y la mujer de Dios debe estar plenamente preparado con la palabra para no dejarse engañar. Así que, hermanos, solamente quiero reenfatizar este punto que de una o de otra manera hemos ya hablado en este culto. El cristianismo que hoy se vive en muchos lugares, se nos impulsa, en el cristianismo que se vive, se nos impulsa a vivir, pero no como el Señor quiere en su palabra. Y como lo vamos a ver en el Salmo 119. Especialmente recordando las palabras de Jesús allá en el Sermón del Monte, en el Sermón de la Montaña, cuando Jesús dijo estas palabras. ¿Lo leemos juntos? A ver. Dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que lo hallan. Pocos. En Bogotá, solo Bogotá, hay quizás aproximadamente cerca de 10 millones de habitantes. ¿Qué tal que de ese 10 millones por lo menos el 50% viviera la palabra de Dios? Colombia tiene más de 50 millones de habitantes. ¿Qué pasaría si un 20%, un 30% viviera lo que Dios dice en su palabra? Tendríamos la Colombia que tenemos hoy en día. La inseguridad,
la corrupción. Todos los días ya uno ya sabe lo que dice la noticia. Corrupción por todas partes, mentira y engaño por todos lados. Que Dios nos ayude. No es el cristianismo, el verdadero cristianismo, el verdadero discípulo entra por la puerta estrecha. Algunos quieren entrar por la puerta ancha. Yo soy cristiano, pero hago lo que quiera. Si tú y yo somos cristianos y somos de Cristo, tenemos que vivir conforme a lo que Dios ha dicho en su palabra. Pero no solamente entramos por la puerta ancha o queremos ampliar un poco la puerta angosta, hacerla más grande, y nos gusta caminar por el camino. ¿A cuántos les gusta caminar por el camino angosto? No cuántos debemos. ¿A cuántos les gusta andar por el camino amplio? Todo el mundo. Normalmente en la cultura moderna, en la cultura que vivimos, queremos saber cómo vive el mundo y así queremos vivir nosotros. Yo recuerdo hace 65 años cuando el Señor tuvo a su gracia llamarnos con mi esposa a los pies de Cristo. Buscábamos, leíamos la Biblia y todo lo que decía la Biblia, aunque no lo entendiéramos, lo vivíamos. Y descubrí una verdad. Si yo vivo, inclusive lo que no entiendo por qué, en el camino voy a encontrar el por qué debo vivir así y comienzo a entender mucho más clara la Escritura. Mucho más. Algunos me dicen, pastor, es que yo no entiendo lo que lea. Por eso no la leo, porque no la entiendo. Le pregunto, ¿pero entiende alguna parte? Bueno, algunas cositas las entiendo. Y viva lo que entiende. Que a medida que vive lo que entiende, va a entender lo que no entiende. Ese es un gran reto, un gran desafío. Pero se lo digo por experiencia y los que hemos vivido ya tantos años en la fe, podemos enfrentarlo. No es el camino de la santidad. Recuerdan que Jesús dijo, sed santos porque mi Padre es santo. Y por eso Jesús vive una vida santa, porque Dios el Padre es santo. Si yo soy hijo de Dios, tengo que imitar a Jesús. Ser santo, porque el Dios que adoro es santo. Y eso es lo que tiene que ver con esta escritura. Estudiar este capítulo con la intención de aceptar lo que está en el corazón de Dios. Es lo que tenemos que hacer. Este libro nos dice algo muy especial. ¿Cómo está? ¿Cómo es el corazón de Dios? ¿Qué pensamientos hay en el corazón de Dios? ¿Quieres saber qué pensamientos hay en el corazón de Dios en relación con la raza humana? Lea la Biblia. Y aquí comenzamos a entender cómo piensa Dios. Porque es inspirada divinamente. No es un libro lleno de historias, sino que lo que antes fue escrito para nuestra enseñanza, admonición y ejemplo. Así que, hermanos, leer el Salmo 119, pregunto sencillamente, ¿cuántos han leído totalmente más de una vez el Salmo 119? Levante la mano. Qué bueno, a unos cuantos. Ahora, ¿cuántos no han leído el Salmo 119? Levanten la mano los que no lo han leído. Bueno, ahora algunos ni lo levantan. Pero bien, los desafío a que leamos el Salmo 119. No una vez, no 2 veces, no 3 veces, no 4 veces, mucho más. Demora unos 20 minutos leyéndolo. ¿Será mucho gastar semanalmente 20 minutos leyendo la Biblia para leer el Salmo 119? Y vamos a escuchar, a entender, a comprender muchas cosas que espero que en esta serie quede en la mente de cada uno de mis hermanos.
Leer el Salmo 119 y aceptar la invitación a honrar la ley de Dios es un principio no negociable. Leer la Biblia no es como ir a un restaurante buffet, que uno escoge lo que quiere para comer. Cuando yo leo la Biblia, no escojo. Le pido al Señor que me ayude a vivir lo que el Señor quiere que yo viva. ¿Qué es difícil? Sí, porque estamos acostumbrados a vivir a nuestra manera de vivir. Así que, hermano, es un viaje. Leer el Salmo 119 es un viaje al corazón de Dios. Así podemos saber cuál es nuestra respuesta a lo que Dios pide de nosotros. Hermanos míos, el discipulado que surge del Salmo 119, que es lo que estamos hablando de ser discípulos, nos lleva a la unidad, nos lleva a algo muy importante, nos lleva a la unidad, como el Señor dijo en Juan 17, que todos sean uno para que el mundo crea. Así como el Padre y el Hijo son uno, nosotros debemos ser uno en Cristo. Nos lleva a la unidad y no buscamos la división dentro del cuerpo de Cristo. No hablo de la división en una congregación. Hablo de la división general en el cuerpo de Cristo en total. ¿Cuántas denominaciones hay que están divididas? ¿Cuántas? No se sabe cuántas. Hay miles de denominaciones. Cada una va por su camino. Encontrar la unidad es un camino bien difícil. Pero no solamente a la unidad, nos lleva también a la santidad, a vivir santos. Cuando uno lee el Salmo 119, comienza a entender, a comprender que cuando yo vivo la ley de Dios, cuando yo vivo lo que Dios pide, me lleva a un camino de santidad completamente. Es decir, una vida que agrada a Dios. Pero además de eso nos lleva a la obediencia. Así que no solamente nos lleva a la unidad, la santidad, el cumplimiento en la obediencia para poder entender estas verdades. Hay un pasaje de la Biblia que nos menciona el apóstol Juan, que está en 1 de Juan capítulo 2, versículo 15 al 17. No améis el mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Escuche. Si yo amo el mundo y las cosas que están en el mundo, ¿qué está diciendo? No estoy en el amor del Padre. No puedo estar amando al mundo y amando al Padre a la vez. Imposible. Totalmente opuesto. Porque todo lo que hay en el mundo, todo, diga conmigo, todo. Lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ni les pregunto cuántos quieren hacer la voluntad de Dios, porque ya sé la respuesta. Todos vamos a decir que sí, y espero con la ayuda del Señor que así será a medida que vamos avanzando en lo que dice el Salmo 119. Leamos otra vez el texto. No améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hoy se está celebrando un día muy especial en Colombia, Día de la Independencia. ¿Sí? Hay muchas marchas aquí, muy cerquita de acá, en la avenida Boyacá. Se va a llevar unas cuantas cuadras. En Santa Marta va a estar el presidente de la República.
pero siguen marchas en Cali, en Barranquilla, en Medellín, en distintos lugares. Ahí hay el ejército, la policía y la marina y la aviación, todos van a marchar. Es muy bonito la marcha del 20 de julio. Cada nación debe tener un ejército. Nosotros somos el pueblo de Dios, somos nación. Pero allá en Isaías 3:13, del 13 al 4, dice: yo mandé, dice Dios, a mis consagrados. Asimismo llamé a mis valientes para mi ira, los que se alegran con mi gloria. Estruendo de multitud de los montes, como de mucho pueblo. Estruendo de ruido de reinos, de naciones reunidas. Jehová de los ejércitos pasa revista a las tropas para la batalla. ¿Cuáles son las características de los que están en el ejército de Dios? Primero, son ¿qué? Consagrados. Yo mandé a mis consagrados, él es el ejército del Señor. Yo mandé a mis consagrados, a los que viven para hacer la voluntad de Dios, a los que obedecen al Señor. Es lo que se llama consagración. Es uno que vive conforme a lo que Dios ha ordenado. Pero no solamente eso, son ¿qué? Valientes. Valientes, no tienen temor de nada. Están listos para hacer frente a cualquier desafío que encontremos en la vida. Y además de eso, tienen una característica. ¿Con qué se alegran? Con la gloria del Señor. Qué hermosa esa parte. Se alegran con mi gloria, dice el Señor. Nos alegramos con su gloria, quiere el Señor. Que seamos valientes y que seamos consagrados. Ese es el ejército que Dios está buscando. Y en el Salmo 119 vamos a mirar cómo ser consagrado, cómo ser valiente, cómo vivir solo para la gloria del Señor. Así que, hermanos, pienso en el Salmo 119 y vamos a leer con sus Biblias. Vayan conmigo al Salmo 119 y vamos a leer los primeros 8 versículos. Quisiera que leyéramos el Salmo. La primera pregunta que debemos hacernos: ¿quién escribió el Salmo 119? Si tú lees el Salmo, no dice quién lo escribió. Pero todo el contexto de lo que dice el Salmo es lo que se ve en la vida de David y lo que se ve en el resto de los salmos escritos por David y en lo que se habla de David en la Biblia. Hay un pasaje que quiero que lo recuerden bien. Está en 2 de Samuel 23, 2 al 3. Miren lo que dice David cuando está ya para terminar su jornada. Él dijo estas palabras: el Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua. El Dios de Israel ha dicho: me habló la roca de Israel. Habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. Y se refería a su hijo Salomón, que iba a venir más adelante. Pero no miramos la última parte, sino a la parte A del verso 3. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua. El Dios de Israel ha dicho: me habló la roca de Israel. David mismo confiesa que lo que él escribió, lo que él decía, era porque el Señor se lo había enseñado. Por eso yo creo, a la luz de esta revelación, que David es el autor de este libro. Leamos: bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan su testimonio y con todo el corazón le buscan. Pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos,
Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón. Cuando aprendiere tus justos juicios, tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. Hay algunas características especiales de este salmo. Este salmo tiene ¿cuántas estrofas, cuántos versículos cada estrofa? Tiene 8 versículos, son 22 estrofas. 22. Y cada una tiene 8 versículos. Sume 22 por 8, te da 176. Tiene 176 versículos. Pero, hermanos, es algo interesante porque este salmo, a ver si está acá. No está. Bueno, lo vamos a ver una cosa. Lo voy a mencionar. Son 22 estrofas con 8 versículos cada una. Son 176 versículos que nos hablan de la ley de Dios. Algunos pocos versículos, unos 2 o 3, no hablan directamente, pero lo mencionan indirectamente. Cada estrofa comienza con una letra del alfabeto hebreo. Si ustedes tienen su Biblia, en el celular no sale esto. Van a encontrar, que encuentran la primera letra, ¿cuál es? Aleph. Después sale en el capítulo siguiente, y entonces está, espera, esta Biblia está nueva ahí. Bet es la otra. Después en el otro Gimel. Después en el otro Dalet. Después en el otro Ji. Y luego después Bao. Después Saín. Y se da cuenta, en cada sección de 8 capítulos comienza con una letra. ¿Qué letras son esas? Es el alfabeto hebreo. Cada estrofa está comenzando. Y en hebreo, los expertos en hebreo, la primera palabra empieza con la letra que anuncia ahí. Es una obra de arte, es un acróstico del alfabeto, de la ley de Dios, muy hermoso, muy precioso. Hay 3 salmos, por ejemplo, que van en esa dirección. El Salmo 1. ¿Se acuerdan del Salmo 1? ¿Qué dice? Bienaventurados el que no anda en consejo de malos, ni está en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque el Señor conoce el camino de los justos, pero la senda de los malos perecerá. Salmo 1, comienza con el Salmo 1. Qué bueno es que ustedes aprendieran el Salmo 1 de memoria. Pero no solo el Salmo 1, el Salmo 19 también. Salmo 19 comienza con la revelación, ya lo mencioné hace 8 días, con la revelación general, pero luego sigue con la revelación especial. ¿Se acuerdan que hay 2 tipos de revelación de Dios? La revelación general. ¿Cuál es la revelación general? La creación. Todo lo que existe. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el versículo 1 del capítulo 19 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Esa sigue hablando hasta el versículo 7. Ese es la revelación general, hasta el versículo 6. Pero luego viene la revelación especial. Empieza en el versículo 7 y vamos hasta el versículo 10.
La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulce más que miel, que la que destila del panal. El Salmo 1, el Salmo 19, en esta parte, el verso 7 al 10, y también el Salmo 119 son dedicados a la ley del Señor. Leerlos, aprenderlos de memoria sería lindo, y a ver si alguno se anima a aprenderse el Salmo 119 de memoria. Qué desafío, ¿no? Pero por lo menos al terminar que se conozca, que sepan 8 versículos por lo menos. Y seguro que va a aprender más. A medida que leamos la palabra de Dios, vamos a leerla con la intención de saberla. Porque tenemos que aprender la importancia de la ley de Dios. Jesús dijo que Él no había venido para abrogar la ley, sino para cumplirla. Uno, como se ha leído, como hemos dicho ya con la canción que cantó Juan David, salvos por gracia, no somos salvos por la ley, somos salvos por la gracia de Dios. Pero no somos salvos por la gracia de Dios para violar la ley. La ley sigue teniendo su vigencia. Pero ¿cuál es el fin de la ley después de que Cristo murió? El fin de la ley es hacernos santos. Todos los 10 mandamientos es el camino para la santidad. Por ejemplo, hablemos de la segunda tabla. La segunda tabla comienza con honra a tu padre y a tu madre. ¿Algún joven será santo si no honra a su padre y a su madre? Dios dice no. Tenemos que aprender a honrar a padre y madre. Esa ley es no negociable. Ese principio es no negociable. También dice el Señor en los 10 mandamientos. ¿Qué dice el sexto mandamiento? ¿Quién se acuerda? ¿No matarás? No matarás. ¿Qué dice el octavo mandamiento? ¿No qué? No robarás. ¿Qué más? El noveno mandamiento. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y el 10º mandamiento, no codiciarás. Si uno viola uno de esos mandamientos, ¿será santo? No. Pero tenemos una necesidad muy grande que lo hemos dicho muchas veces. Aprender de memoria los 10 mandamientos. Eso lo hemos dicho varias veces, ¿no? Pero espero que no seamos oidores olvidadizos, como dice Santiago, sino que seamos oidores hacedores de lo que Dios nos dice en su palabra. ¿Qué tal si empezáramos aprendiendo los 10 mandamientos de memoria? Porque uno no puede vivir lo que no sabe. El secreto para uno vivir agradando a Dios es saber cómo le agrada a Dios que yo viva. No cómo yo me imagino que le agrada a Dios que yo viva. Es como Dios mismo dice, así hay que vivir. Por eso Juan 8:29, hablando de Jesucristo, Jesús dijo, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Queremos que el Padre esté con nosotros, que Dios esté con nosotros. Queremos que se cumpla esas palabras en Mateo capítulo 28, verso 20,
que dice: enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado, y he aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. A veces nosotros tomamos la promesa, pero nos olvidamos de la condición. ¿Cuál es la promesa? Estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero ¿cuál es la condición? Que vayamos y hagamos discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a obedecer. La Reina Valera habla guardar, la Nueva Versión Internacional habla de obedecer. Guardar es sinónimo de obedecer. Si nosotros obedecemos lo que Dios nos dice, ¿cuál va a ser el resultado? Que el Señor estará con nosotros todos los días. A veces queremos que Él esté con nosotros todos los días, en cualquier circunstancia, en cualquier momento, pero la condición es guardar u obedecer todo lo que Él mandó. No sé si me explico, si me hago entender. Tenemos que ser no solamente oidores, sino hacedores de la palabra de Dios, de la ley de Dios. Cuando tomamos este pasaje, es muy interesante, el Salmo 119, porque el Salmo 119 tiene otra característica. Tiene 10 términos que se mencionan a través del Salmo 119. El primero habla de la ley. El segundo precepto o la segunda forma de expresión es el camino. La tercera, testimonio. Cuarta, precepto. Quinto, estatuto. Sexto, mandamiento. Séptimo, juicios. Justos juicios. Noveno, la palabra. 8, la palabra, los dichos. 9 con los dichos. Y por último, verdad. Tú vas a encontrar repetidamente en los 176 versículos, vas a encontrar esas 10 palabras que de una u otra manera están regadas en toda la Escritura. ¿Cuál de esas debemos aceptar y cuál debemos rechazar? Tenemos que mirar de las distintas formas como Dios quiere que entendamos su palabra. Si no entendemos de una manera, lo entendemos de otra. Entonces, por ejemplo, esto de la bienaventuranza, vamos a mirar lo de las bienaventuranzas, porque Jesús, cuando comenzó el sermón del monte, la primera enseñanza que el Señor le dio directamente a sus discípulos, dice el capítulo 5 de Mateo, que viendo las multitudes, subió a la montaña, a la ladera que está hacia el mar de Galilea, y les enseñaba diciendo: hay 9 bienaventuranzas. Y son eso, 9 bienaventuranzas. ¿Se acuerdan cuáles son? Si ustedes la leen en la Biblia, lo van a encontrar. Cuando hablan del capítulo 5, versos 13 en adelante al 12, están bienaventurados los pobres de espíritu, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los mansos, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, bienaventurados los misericordiosos, bienaventurados los de limpio corazón, bienaventurados los pacificadores, bienaventurados los que padecen persecución, bienaventurados los que padecen persecución y os persiguen. Son 8, directamente uno que es repetido, los que padecen persecución en nuestra vida. Pero lo que quiero enfatizar es que en Mateo capítulo 5, Jesús comenzó hablando con la palabra bienaventurado. ¿Qué significa bienaventurado? Bienaventurado significa feliz o dichoso. Dios nos creó para ser felices en la tierra.
Cuando creó a Adán y a Eva, los creó para que fueran felices o dichosos, obedeciendo su palabra. Les dio un mandamiento nada más. ¿Se acuerdan cuál fue? De todo árbol del huerto podréis comer, menos del árbol del conocimiento del bien y el mal, porque el día que de él comieren, ciertamente morirán. Un mandamiento solamente. Y violó, Adán y Eva violaron ese mandamiento. Y a causa de esa violación entró la muerte. Y todos, desde Adán para acá, empezando con Adán, todos, tarde o temprano, ayer morimos. Leer estas palabras son muy lindas. Bienaventurados los que guardan las palabras y profecías de este libro, dijo el Señor en el último libro de la Biblia, allá en Apocalipsis 22:7. Dice: he aquí vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras y la profecía de este libro. Otra vez es general. Bienaventurado el que guarda las palabras y la profecía de este libro. Va muy unido al Salmo 119. Miramos del Salmo 119. Empecemos con el versículo 1. Bienaventurados los que perfectos de camino. ¿Quiénes son los perfectos de camino? Los que andan en la ley de Jehová. No solamente la saben, sino que la viven, andan, la practican, la ley de Jehová. ¿Qué dice el versículo 2? Bienaventurados los que guardan u obedecen su testimonio. Y tercero es una consecuencia. Tercero, bienaventurados los que andan en sus caminos. Son tres bienaventuranzas que están en el solo verso 2 y 1. Repito otra vez: bienaventurados los perfectos de camino. 1, que son los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios, los obedecen. Y dice: y con todo el corazón lo buscan. La lógica es: bienaventurados los que con todo el corazón le buscan. ¿Se acuerdan que allá en Isaías, en Jeremías dice: me buscarán y me hallarán, porque me buscarán de todo corazón? Hallar a Dios, caminar con Dios, encontrar a Dios es lo más bello que nos puede pasar en la vida. Yo no puedo cambiar la vida cristiana por ninguna otra vida, porque busco obedecer a mi Señor. Y al obedecer a mi Señor sé que Él va conmigo, porque guardo su ley, porque amo sus mandamientos. Es lo que el Señor pide para ti y pide para mí en la vida que estamos viviendo. El dilema del discípulo lo puedo mirar ante estas bienaventuranzas. El dilema del discípulo está escrito con la experiencia de Pablo, el apóstol Pablo. No antes de convertirse, sino inclusive después de que se convirtió, que está en Romanos capítulo 7, del versículo 14 hasta el 24. Mira el dilema que tenía el apóstol San Pablo. Dice, versículo 14, dice: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. No es la confesión de un pecador, es la confesión de un discípulo que reconoce la lucha que tiene en su vida, como tú y yo que la podemos tener. Mas yo soy carnal, vendido al pecado. Verso 15: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Qué dilema, ¿no? Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Yo sé que en mí,
esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. ¿A alguno de ustedes le ha pasado la lucha? Que hay cosas que quiere hacer y no puede, y hay cosas que no quiere hacer y las hace. ¿Soy yo el único pecador acá? Levante tu mano si tienes esa lucha. Y luego sigue el verso 18. Y yo que sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. El pecado nos acompaña. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo la ley del pecado que está en mis miembros. Y luego hace una expresión: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Dicen que en los tiempos romanos, cuando aparecía un cadáver, un muerto, y no sabían quién lo había matado, llevaban el muerto, el cadáver, y lo preparaban y lo guardaban hasta que consiguieran el que lo mató. Cuando lo conseguían, lo juzgaban 5 años, 10 años, 15, los años que querían. Pero le ponían el muerto a la espalda con cadenas. Tenía que dormir, comer, estar consciente de lo que había hecho, porque el muerto lo tenía en las espaldas. A veces nos pasa eso. ¿Cuántos sienten uno de ustedes que tienen el muerto a las espaldas todavía? Yo lo siento muchas veces. El hombre viejo está ahí. El hombre viejo me acompaña. Pero cada día me renuevo, porque no vivo por el hombre viejo, vivo por el hombre nuevo, que es Cristo en mí, la esperanza de gloria. Amén. Cristo en mí, Cristo en ti, la esperanza de gloria. Y vamos terminando, hermanos, diciendo algo muy, muy hermoso. Llegamos al versículo 7 y 8. A medida que aprendo tus justas ordenanzas, te daré las gracias, viviendo como debo hacerlo. Obedeceré tus decretos. Por favor, no te des por vencido conmigo. Termina con una decisión y con una petición. ¿Cuál es la decisión? Obedeceré tus decretos. Podemos terminar esta mañana diciéndole al Señor: Señor, te pido que me ayudes, porque decido hoy obedecer tus decretos, lo que mandas. Y una oración. La oración es sencilla: obedeceré tus decretos. Por favor, no te des por vencido conmigo. Es una petición que le hace David a Dios. No te des por vencido. ¿Cuántas veces tú habrás tratado de obedecer al Señor, pero encuentras que no puedes? Pero puedes clamar hoy, puedes decirle al Señor otra vez: Señor, buscaré obedecer tus decretos, tu ley, tu palabra, tus mandamientos. Pero por favor, si fallo, no te des por vencido. Le dices al Señor ahí donde estás. Haz esa oración diciéndole: Señor, obedeceré tus decretos, pero por favor, no te des por vencido si fallo hoy o fallo mañana. No te des por vencido. Porque seguro, como dice el apóstol San Juan, allá en 1 de Juan: hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado,
abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Yo me imagino que el acusador, que es Satanás, continuamente va a la presencia de Dios, como pasó con Job. Y mira, perdona que voy a usar tu nombre, Manuel, a usarte de ejemplo. ¿Ustedes creen que Manuel no ha hecho la decisión de obedecer a Dios perfectamente? La ha hecho. ¿Pero cuántos creen que ha fallado? Yo mismo creo. Si usted lo cree, ¿no? Ha fallado. ¿Cuál debe ser la oración de mi hermano Manuel? Señor, no te des por vencido. Ayúdame, porque quiero, como Pablo, no que ya yo lo he alcanzado todo, pero prosigo adelante a la meta de ser perfecto en Cristo. Hermanos, es lo que Dios quiere, que sigamos a la meta. ¿Sabemos cuál es la meta? Vivir obedientes al Señor. Vivir obedientes al Señor. Pero si fallamos, esa no es una excusa para fallar. Busquemos ser obedientes al Señor siempre, porque Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Tabernáculo de la Fe presentó un mensaje de esperanza.